¿Ya? Ahora vamos a continuar lo que llevábamos y teníamos nuestra matriz de valores, ¿cierto? Y ahora esta matriz de valores está de forma interna en el programa, pero lo que podemos hacer nosotros es exportar esta matriz a un archivo, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Para hacer eso, vamos a guardar el array, ¿cierto? External file, vamos a utilizar el comando parsaf, de save, ¿cierto? Acá le vamos a decir que guarde todo, ¿cierto? Y el fname tenemos que poner el nombre del archivo que queremos guardar. En este caso, le vamos a poner, pongámosle array, ¿ya? Pongámosle array. Entonces, si yo ingreso a este comando, acá me va a generar un archivo que se llama array, este de acá. Ahí este archivo no es de texto. Sin embargo, yo igual lo puedo abrir con un editor de texto y están los valores del array que nosotros guardamos. Pero está en un formato no amigable, no para utilizarlo como para exportar los datos, sino que es un formato que utiliza el programa para guardar los arrays, ¿ya? Entonces, ya exportamos los datos, y básicamente son los datos de la primera columna, porque no hemos llenado el resto, ¿ok? ¿Para qué hacemos eso? Es porque ahora queremos obtener datos de cada uno de los casos, y como yo tengo abierto el caso 6, ahora tengo que abrir nuevamente el caso 1 para sacarle los datos del caso 1. Pero el caso 1 solo tiene guardado los datos del elemento 1,1. El resto no los tenía definido en el caso 1. Por eso yo guardé el array en un archivo externo, para que ahora al abrir cada uno de los casos los pueda volver a llamar todos estos casos, todos estos valores. ¿Ya? Eso es básicamente la idea. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es el post-processing para sacar algunos datos. Y vamos a poner clear para limpiar esto, ¿ya? El finish no, porque ya lo tengo acá, ya lo puse. Entonces limpiamos con clear, ¿cierto? Y vamos a cambiar el nombre al caso 1, porque quiero abrir el caso 1. Entonces con el mismo field name de siempre le pongo caso 1, ¿cierto? Ahí ya lo cambié a caso 1. Y ahora fijémonos que a pesar de que yo lo cambié al caso 1, no me aparece nada acá, y en las array tampoco, ¿ya? Y es porque lo que tengo que hacer acá es poner el resumen, ¿ya? Entonces si pongo resumen, me va a abrir todo lo que tenga relacionado al caso 1. ¿Ven? Ahí está el modelo del caso 1, y acá debería estar nuestra array results, nuestra matriz results, y como les decía, tenemos solamente guardado el primer dato, que era el que guardamos precisamente en el caso 1. ¿Ya? Entonces, lo que haremos es abrir este archivo array de acá. Y para ello utilizamos el comando res, res de resumir, ¿cierto? Para volver a abrir el archivo que queremos, y par yo creo que es relacionado al nombre de las variables, ¿ya? Acá era par save, array, y acá es par resume, ¿ya? En lab le vamos a poner chain, ¿ya? Tienen que ponerle change, y acá en fname, lo mismo que acá, tenemos que volver a invocar este nombre, ¿ya? Entonces, al hacer esto, nosotros vamos a abrir el archivo array, ¿cierto? Y si nos fijamos acá, vamos a tener todos los datos que teníamos, ¿ya? Entonces, de esa forma vamos a ir trabajando. Ahora, para conocer más sobre estos comandos, obviamente podemos poner acá help y luego parres, y veamos qué nos dice la ayuda de ANSYS. Ya, esperemos que abra un poco. Ahí está. Veamos qué nos dice parres.
¿ya? Esto es para leer parámetros desde un archivo. Entonces acá dice que en lab es new o change. En este caso, change, porque queremos extender los parámetros actuales, ¿cierto? Con los parámetros que vamos a llamar en fn, ¿ya? Entonces ahí, obviamente, después pueden ir leyendo la ayuda de ANSYS, ¿ya? Entonces ya tenemos invocado nuevamente nuestro array con los valores. Ahora vamos a saquemos algunos datos de esto. Vamos a post1. El post1, recordemos que es el post procesador, el general post, ¿cierto? Entonces vamos al post1 y saquemos las tensiones, por ejemplo, en dirección X. Para ello vamos a utilizar plnsol. Acá en ítem le ponemos S para las tensiones y en comp le vamos a poner X. Esto es las tensiones en X. Entonces si ponemos esto, ya, me faltó poner algo antes o no. No, qué raro. A ver, read results by pick. Voy a leer los resultados y los voy a plotear manualmente. Nodal solution, stress, la componente en X, y ahí está. Ya, yo creo que antes me faltó leer los resultados. Aquí tengo el código, así que este set debería ser el de leer los resultados. Set 1 o set list. Ya, copiamos estos dos y pongámoslo antes de esto. ¿Ya? Entonces ahí están las tensiones en X. Ya podemos hacer la prueba si es que nos sirve ahora. Le agregamos el clear para que limpie el modelo. Veamos. Yes, ahí está. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el código también para leer el resultado. Entonces, fijémonos que esto, como es de esperar, tiene una concentración de tensiones alrededor del agujero, ¿cierto? Pero no es tan preciso porque estamos solo en el caso 1. Ya vamos a ir viendo que en los otros casos va a ir cambiando esta distribución, se va a ir haciendo más, va a converger al resultado real. ¿Ok? Entonces, ahora que ya tenemos este resultado de la tensión en X, lo que podemos hacer es ir guardando estos resultados. ¿Cómo? Con el comando get, ¿cierto? Con el comando get, en par, vamos a ir guardando estos en nuestra matriz, ¿cierto? En nuestra matriz. Y la matriz, ¿cómo se llamaba? Se llamaba result. En result, en la posición 1,2, vamos a empezar a llenar la segunda columna. Acá en entity, le vamos a poner lo mismo que acá, plnsol. Acá, este end num me lo voy a saltar, y este ítem 1 le voy a poner max, ¿ya? Para que guardemos el valor máximo de las tensiones en X. ¿Ok? Entonces con esto ya debería guardar este valor de acá, que es la tensión máxima, en la primera posición de la segunda columna. ¿Ya? Entonces vamos a parámetros, array, define, edit, y ahí está. Ahí está el 33,645. Esta sería la tensión máxima del caso 1. ¿Ya? Es lo que sale acá. SMX. El MX está acá, fíjense. Acá les apunta dónde está, qué valor es el que está apuntando esto. ¿Ya? Entonces de esa forma vamos a ir trabajando con todos los casos. Ahora rápidamente lo que podemos hacer es definir ahora, puedo copiar al tiro esto, puedo pegarlo acá y en vez de X guardar el Y, por ejemplo. ¿Cierto? Lo voy a guardar en la tercera columna. La tercera columna voy a guardar los resultados de la tensión en Y, en la segunda en X. Y de inmediato, en la tercera, voy a guardar la tensión equivalente. Con EQB, esto es la tensión equivalente o la tensión de von Mises. ¿Ya? Y esto lo voy a guardar en la cuarta columna. Entonces, al ingresar estos dos, voy a ingresar primero este. Tenemos las tensiones en I, ¿cierto? Y ahora
la tensión equivalente de von Mises. Ahí está. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera fila completa, fíjense. Los 33.645, los 12.14 de la tensión en I, y los 33.12 que sería la tensión equivalente. Y de esta forma, sí, de esta forma vamos a ir trabajando con los casos. ¿Ok? Ahora, ya terminamos de trabajar con el caso 1. Como la matriz de elementos ahora tiene más valores, nuevamente tenemos que guardarla en un archivo externo, en este array. Así que vamos a utilizar el mismo comando de antes para guardar la matriz en ese archivo externo. Lo mismo, exactamente lo mismo, solo que ahora como tiene más datos, la va a actualizar. ¿Ya? Entonces ahí ya está guardado y terminamos con finish. ¿Ya? Y ese es el post-procesamiento para el caso 1. ¿Ya? Ahora vamos con el caso 2. Caso 2, 3 y 4 eran similares, ¿cierto? Porque solo cambiaba el tamaño del elemento. Así que eso se nos va a hacer un poco más rápido. Entonces, vamos al caso 2 ahora. Entonces, ponemos clear para limpiar esto, ¿cierto? Le vamos a cambiar el nombre a case 2, ¿cierto? Field name, case 2. Y con esto lo que hacemos es llamar al caso 2, a los archivos del caso 2, y con resume, finalmente, abrimos los resultados. Ahí está el caso 2. ¿Ya? Con pares, change, array, vamos a abrir la matriz porque lo que tenemos acá guardado en el caso 2 son los dos primeros elementos, ¿cierto? Lo que teníamos guardado hasta ese momento. Ahora abrimos nuevamente todo lo que tenemos en la matriz de array. Y de esta forma ya tengo todo, ¿cierto? Entonces, ahora lo que haremos será lo mismo. Es primero ingresar al post1, que es el general postproc, ¿cierto? Probemos a ver si nos permite obtener los resultados sin tener que poner read results. A ver, básicamente quiero obtener lo mismo. Así que voy a copiar todo esto. Quiero obtener lo mismo. Solamente que debo cambiar las posiciones. Ahora no estoy en la primera fila. Como estoy en el caso 2, voy a estar en la segunda fila. Entonces, solamente cambio esos números. ¿Ya? Entonces, veamos si nos sirve directamente. Ya, tenemos que sí o sí leer los datos. Así que voy a ponerle el asset. En realidad es solo, ustedes vieron que es solo un data. Entonces da lo mismo si yo pongo first set o last set. Veamos el código relacionado a eso, pongamos set last. Entonces eso es mucho más amigable que poner estos dos. Pongamos set last y acá set last. Entonces de esa forma leo los resultados y ya puedo ir sacando la tensión en X. Fíjense que ya está cambiando la forma esto. Como tengo más elementos, esto se refinó. Antes era 33, ¿se acuerdan? Ahora es 37,96. Está convergiendo el resultado. ¿Ya? Eso en X, esto en Y, ¿cierto? Y ahora el equivalente o von Mises. ¿Ven? 36, antes era 33. Entonces acá ya tenemos completa nuestra segunda fila. Allá vamos viendo cómo va cambiando el resultado a medida que converge. ¿Ya? Entonces ese es el caso 2. Terminamos guardando nuevamente nuestra matriz en un archivo externo con parsub, all, array y por último con finish. ¿Ya? Ahí está. Con eso se actualiza nuestro archivo externo. Entonces ahora vámonos al caso 3. En realidad acá va a ser siempre lo mismo porque solamente tenemos que extraer estos resultados. Entonces, en el caso 3 empezamos con el here, ¿cierto? Luego cambiamos el archivo con field name al caso 3, lo resumimos, es decir,
vamos a llamar a los datos de este case 3. Luego vamos a abrir nuestro archivo externo con la matriz array. Y como ya vamos a tener abierto este archivo externo, vamos a ingresar a los datos, al menú de General PostProp, ¿cierto? Con /post1, vamos a poner set, last, para leer los resultados, y ya vamos a ir obteniendo lo mismo, que serían estas tres cosas, la tensión en X, en Y y la von Mises. Pero acá tengo que cambiarle la fila, a la tercera. ¿Ya? Entonces ingresemos todo esto, voy a ingresar hasta la tensión en X. Ahí está. ¿Ya? Ahora es 40. Empezamos con 33, pasamos a 36 o a 38 y ahora es 40. ¿Ya? Veamos. 33, 37, 40. ¿Ya? La tensión en I. ¿Ya? Y finalmente von Mises, tensión equivalente. ¿Ya? Ahí ya tenemos entonces nuestra tercera fila rellenada. ¿Ya? Vamos a terminar nuevamente guardando con parsaf, all y el archivo array y finish. ¿Ya? Entonces este es el caso 3. Ahí está. Vámonos al caso 4. Caso 4 también era igual, cuando teníamos 1 milímetro. Pero en realidad esto de obtener los datos va a ser igual para todos los casos, ¿cierto? Porque aquí solamente yo ya hice el preprocesamiento, que es lo que vimos en la ayudantía pasada, que era todo esto. En el preprocesamiento yo diferenciaba cada uno de los casos, dependiendo de lo que estaba haciendo. Pero acá ya es copiar esto, cambiarle de case 3 a case 4, el resto queda igual, y aquí en las filas debería cambiarlo, ¿cierto? No debería tener problemas haciendo este tipo de jugadas. Entonces, si yo ingreso directamente esto, voy a tener el caso 4, ¿cierto? Y mi matriz ya está lista. Lo ingresé directamente. Voy en 42 ya, de 33 a 42. ¿Ya? Entonces el caso 4 está listo. Y para el caso 5, obviamente, también es lo mismo. Caso 5. Cambio aquí el nombre a caso 5. Cambio la fila al caso 5. Y para el caso 6, también es lo mismo. Caso 6. Cambio caso 6. Cambio las filas al caso 6. ¿Ya? Entonces voy a ingresar el caso 5. Veamos cuánto nos da ahora. Vamos en 42. ¿Ya? Y el caso 6. Veamos. Vamos a 42. ¿Ya? Entonces ahí ya, entre el caso 5 y el caso 6, ya converge los valores, ¿cierto? En realidad desde el caso 4. En el caso 4 ya empezó a ser 42. Pero yo creo que si hubiera puesto un caso 7, más refinado aún, ahí sí podríamos haber visto que el 42,7 algo era el valor al cual convergía. ¿Ya? Pero yo creo que con eso es suficiente para verlo. ¿Ok? Entonces de esta forma ya tenemos todos los datos listos, tenemos nuestra matriz. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer gráficos. Vamos a hacer gráficos con estos datos que guardamos en la matriz. Entonces vamos a hacer un par de plots. Y para ello vamos a utilizar este menú, que se llama el Time History Postplot. Si yo abro esto, bueno, antes de seguir avanzando, ¿hay alguna duda de lo que hicimos acá para guardar estos datos de tensiones? ¿Alguna duda? De mi parte, ninguna, Raúl. Todo claro. Ya, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Entonces, vámonos al Time History Postprop. Este menú nos sirve para obtener los mismos datos que antes podemos graficar, pero los podemos obtener en los datos, ¿cómo decirlo? La variación de cómo desde
el punto original hacia el punto actual de deformación está aplicado en el cuerpo. Esta barra, en un punto inicial, no está deformada. Y después supongamos que se estira 5 milímetros. Ya, entonces acá podemos obtener cómo va variando esos 5 milímetros, desde 0 a los 5. ¿Ya? Por eso se llama time history. ¿Ya? Entonces acá en el más podemos ir agregando los datos que queremos. Los mismos que están antes en el otro menú para graficar, los mismos. ¿Ya? Podemos ir agregando. Por ejemplo, el desplazamiento en X. Pongo acá, tengo que seleccionar un nodo. Puedo seleccionar ese. Y aquí me va a graficar esos valores. Acá sale solo uno, porque yo no he especificado la cantidad de incrementos que yo quiero obtener del modelo. Acá hay solo un valor. Acá lo puedo listar. Hay un valor. Pero yo puedo decirle al modelo que me vaya guardando los datos, por ejemplo, en 10 pasos. Entonces, para llegar a estos 11.44 milímetros, yo le puedo decir al modelo que me los guarde cada 2 milímetros. Y ahí obtengo una cierta cantidad de resultados. ¿Ya? Como nosotros guardamos ciertos resultados en matrices, yo no puedo agregar acá los resultados de las matrices, porque esto es solo para seleccionar lo que me dispone acá el programa. ¿Ya? Entonces, para agregar los valores de las matrices, lo voy a hacer con código. ¿Ya? Para ingresar a este time history postproc, yo debo ingresar con /post26. ¿Ya? Este es el post 26, el general postproc era el post 1, el preprocesador es el prep 7, ¿cierto? El solu es solu, etc. ¿Ya? Entonces este es time history post processor. ¿Ya? Para graficar esto, o sea, nuestra matriz de resultados, tenemos que crear ciertos espacios acá para guardar o para decirle que ahí vamos a poner los resultados que queremos. Para ello vamos a poner el código store alloc, y como son 6 filas de nuestra matriz, le vamos a poner 6. ¿Ya? Son 6, digamos, con 6 casos. ¿Ya? Entonces vamos a ingresar eso. Entonces, como le dije que me almacenara 6 casos o 6 variables, ahora con el comando wput vamos a ir diciéndole qué queremos agregar a este time history post. ¿Ya? Entonces con bput, acá dice par, entonces en par siempre son las variables. Ahí tengo que yo escribir lo que yo quiero ingresar acá. ¿Ya? Lo mismo que hice cliqueando, tal como ingresé este, yo voy a ir ingresando los datos que quiero poner con el bput. Entonces, result, voy a poner primero la primera columna. ¿Ya? Voy a poner results 1,1 y le voy a decir que esto tenga un identificador de 1. ¿Ya? Entonces, cada vez que yo utilice el 1 en esta parte, me va a convocar la primera columna, que es results 1,1. Yo sé que este 1,1, uno podría pensar que en realidad es el elemento 173, el 1,1. Pero cuando yo ingreso esto, se refiere a toda esta columna. ¿Ya? Toda esta columna. Todos estos datos es un conjunto de la cantidad de elementos, ¿cierto? Y estos datos de la cantidad de elementos yo los podría graficar en el eje X o en el eje Y. ¿Ya? Y esto va a tener identificador 1. Este es el número de elementos. Ahora, de la misma forma, voy a ingresar la segunda columna con 1,2 y le voy a decir que este sea el 2, ¿cierto? Y que este son las tensiones en X. Luego, la tercera, que sería el 1,3, con identificador 3, serían las tensiones en Y. Y por último, vamos a ingresar
nuestra última columna, ¿cierto? Que es el 1,4 con identificador 4, y esta sería la tensión equivalente. ¿Ya? Entonces, ingresando esto, ingresemos esto, yo voy a tener acá ese conjunto de datos. Fíjense. ¿Ven? En time se me ingresó el primer vput, se me ingresó como time. Y eso viene por defecto en el programa, ¿ya? Pero este es el primer vput. Pero el programa lo nombra como time, ¿ya? Entonces, si yo pongo acá la lista, ¿se acuerdan que antes salía solo un elemento? Bueno, ahora yo almacené en esta primera conjunto de elementos los elementos. El 173 sale, el 298, estos son la cantidad de elementos por caso, ¿ya? Y va a estar almacenado en este, lo que el programa le pone time. Siempre le va a poner al primero time, siempre va a pasar eso, ¿ya? En el segundo, yo puse las tensiones en X, ¿cierto? Ahí está toda la columna de las tensiones, del 33, ¿cierto? Hasta el 42,7. En el tercero, puse las tensiones en Y, ¿cierto? Y en el cuarto, yo puse las tensiones de von Mises, ¿ya? Entonces acá, fijémonos que dice mínimo, máximo, ya nos entrega algunos resultados que pueden ser útiles en algún caso, y acá dice x-axis. Entonces yo para graficar esto, necesito seleccionar cuál quiero graficar en el eje X. Por ejemplo, en el eje X, yo creo que lo más válido sería poner la cantidad de elementos, ¿o no? La cantidad de elementos, y para ver cómo converge cada uno de los resultados. Y si yo quiero en el eje X la cantidad de elementos, por ejemplo, grafiquemos en el eje Y las tensiones en X. Y para seleccionar cuál va en el eje Y, yo tengo que hacer clic, dejarlo seleccionado. Entonces, si yo dejo este seleccionado, este conjunto de datos se va a graficar en el eje Y, y el otro, que está marcado con el punto, en el eje X. ¿Ya? Y si le doy acá, en Graph Data, me lo va a graficar, que es lo que está acá. ¿Se fijan? Entonces acá uno puede ir viendo, a medida de que aumenta la cantidad de elementos, cómo va convergiendo el valor de las tensiones en X. Y acá de seguro podríamos haber agregado un séptimo caso para que se terminara de aplanar esta curva, ¿cierto? Pero acá ya se nota cómo va convergiendo en esta zona. ¿Ya? Entonces de esa forma uno controla el time history, haciendo clics. ¿Ya? Ahora, si yo quisiera graficar también las tensiones en Y, puedo clicar acá y se va a graficar solo las tensiones en Y, ¿cierto? Pero, bueno, ahí pasó algo. Ahí pasó algo, creo que quizás copié mal el código, porque eso no debería ser así. Pero, bueno, lo que le estaba diciendo es que si quieren graficar dos conjuntos de datos al mismo tiempo, con el control pueden hacer una selección múltiple. ¿Se fijan? Y de esta forma, grafico los dos. ¿Ya? Grafico los dos al mismo tiempo. La tensión en X y la tensión en Y. Y si quiero, también el von Mises. Ahí está. ¿Cierto? El von Mises, como es un equivalente, va a ser más cercano a la tensión de mayor magnitud, ¿cierto? Entonces ahí está el gráfico. Eso mediante, de forma gráfica. Ahora, ¿cómo lo hacemos con código? Con código tenemos que especificar bueno, saquemos esto. ¿Ya? Saquemos eso. En el eje X tenemos que especificar cuál conjunto de datos quiero graficar. Y eso lo hago con xbar. Con el xbar, y aquí me pide un número, un n. Y este n son estos, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ya? Son los identificadores del conjunto de datos. Pongamos el número de elementos en X, así que le pongo el 1. Este es el número de elementos. Y para especificar cuál conjunto de datos quiero graficar en el eje Y, yo puedo poner plbar. ¿Ya? Entonces aquí me pregunta todas las variables que yo quiero agregar. Entonces vamos a poner que nos grafique la tensión en X, es decir, necesito colocar el 2. Y veamos, sería el número de elementos versus la tensión en X, ¿cierto? Ahí está. Ahí, de esa forma se hace con código. Entonces ahora, por ejemplo,
pongamos los tres al mismo tiempo, tendría que ser 2, 3, 4. Veamos. Ahí está. ¿Ya? Entonces así vamos trabajando para graficarlo acá, si es que queremos verlo en el programa, por supuesto. Ya. Nos queda una cosa más. ¿Alguna pregunta con esto? Para manejar el time history post-plot. Antes de pasar a lo último que tenía preparado. ¿No? ¿Ninguna duda? No, ninguna. Ya, qué bueno, qué bueno. De todas formas, esto queda grabado, por supuesto, y les envío el código porque de todas formas, en algún momento, en algún trabajo o en la tesis van a tener que usar esto. Así que cuando lo necesiten, lo buscan nomás, lo copian y lo pegan en su trabajo. Ya, vamos a lo último que tenía preparado en esta ayudantía, que en realidad era la ayudantía de la semana pasada, pero no alcanzamos a terminar. Así que vamos a hacer lo mismo que hicimos con el array, pero esta vez hagámoslo en un formato de texto, que sea amigable con otros programas. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir un archivo de texto con los resultados de la matriz. ¿Ya? Para ello, tenemos que crear un macro. ¿Ya? Tenemos que crear un macro. Yo nunca he usado esto de forma como le estoy mostrando ahora, así que lo voy a explicar con el código. Entonces, para ello vamos a poner asterisco create, y acá le vamos a poner ansui tmp. ¿Ya? Asterisco create ansui tmp. ¿Ya? Eso es para crear el comando. Command matrix. ¿Ya? Ahora, lo que tenemos que hacer ahora, esto es siempre igual, ¿ya? Asterisco cfop. Y acá tenemos que poner el nombre del archivo que va a tener el que queremos crear. Entonces, entre comillas, pongámosle, por ejemplo, un nombre de results file. Y acá en ext tenemos que especificar la extensión que va a tener nuestro archivo. Va a tener extensión de txt, que es lo que queremos. Entonces, con eso basta. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ahora, le voy a ir escribiendo algunos comentarios acá. Este es open find file. ¿Ya? Ahora tenemos que decirle al programa que en este archivo tenemos que decirle qué datos queremos guardar. Queremos guardar los archivos de la matriz, ¿cierto? Entonces, tenemos que usar el comando asterisco b write. ¿Ya? Fíjense que dice par 1, par 2, par 3, y sabemos que cuando dice par, tenemos que escribir nosotros el comando, la variable o el parámetro que queremos trabajar. Entonces, acá tenemos que poner cada una de las columnas, ¿ya? Tal como acá en Bput trabajamos con las columnas de esta forma, 1, 1, 2, 3, 4, acá tenemos que hacer lo mismo. Como queremos guardar las columnas, vamos a poner result 1,1, y acá lo voy a copiar, y es coma result 2, coma result 3, coma result 4, y coma, no, eso no, tenemos 4 columnas, ¿cierto? Porque es una matriz de 6 por 4. ¿Ya? Vamos a guardar todas esas columnas en un archivo de texto, tal cual como se muestran acá. Por eso yo estoy almacenando columnas. Entonces, con este comando, lo voy a ingresar acá. Ya, y me pide, miren, dice error en formato. ¿Ya? Y es porque le debo decir qué formato va a utilizar para escribirlo en el archivo de texto. ¿Cuál es el orden? Si es que va a estar separado por ceros, va a estar separado por espacios en blanco, por guiones, etc. ¿Ya? Entonces, lo que debo poner acá, y lo voy a copiar y lo voy a pegar, porque estos son formatos es un código extraño para especificar el formato, y es este. Con este formato, nosotros le decimos que sean espacios en blanco, ¿ya? Hay otros, y esto está en la ayuda de ANSI, obviamente, ¿ya? Hay otros tipos de formatos.
pero con este trabajo, ¿ya? Así que si necesitan siempre espacio en blanco, pongan eso y listo. No se hagan problema. Ya, finalmente, con eso ya estaríamos listos, ¿cierto? Bueno, ya ingresé el VGRUI, así que ahora debería ingresar solo esto. Ya, post 26. Pero yo ya estoy en el post 26. A ver, ingresamos de nuevo esto. E ingresemos todo esto. A ver qué pasa. Ahí está. Ya. No sé por qué me pidió el post 26 si yo ya estaba en el post 26. Pero bueno, ahora ya estoy listo, así que como yo abrí acá CF Open y después puse, no, como abrí el CF Open, ahora lo debo cerrar. ¿Ya? Entonces ahora CF Close. ¿Ya? Entonces este es para cerrar el comando, el archivo de comando, ¿cierto? Y finalmente, como yo estoy creando un macro, también lo tengo que cerrar. Eso era lo que quería decir. Y lo hago con asterisco end. ¿Ya? Entonces con esto yo ya creo mi archivo. Mi archivo a través de este macro. ¿Ok? Y para correr este macro, que es este mini programa, yo pongo slash input y el nombre del macro, AnsuiTMP. ¿Ok? Entonces voy a ingresar esto. Y ahí es porque ya lo ingresé. Me dice que ya está en uso. ¿Ya? Entonces no debería haber hecho eso. Por tanto, le podríamos cambiar el nombre. Veamos cómo nos va cambiando el nombre. Ahí está. Entonces le cambié el nombre al macro. Este AnsuiTMP lo saqué de un ejemplo de un libro. Por eso le puse así, en realidad. Pero no estaba seguro si servía cambiarlo. Por eso lo preferí mantenerlo. Ya, pero veamos. Veamos si tenemos acá nuestro archivo. Tenemos el archivo por acá. Resource file. Acá está. Y tenemos nuestros archivos. ¿Cuánto espacio en blanco hizo? 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Con 4 espacios en blanco es el formato que me separó cada una de las columnas. ¿Ok? Entonces ahí está nuestro archivo en texto. Esto es muy valioso. Saber hacer esto es muy valioso porque ustedes se fijaron cuántos elementos tenemos en el último caso. Tenemos 7158 elementos. ¿Qué pasa si yo quiero hacer un programa de elementos finitos? Para los que están inscritos en el curso y deben aprobarlo, después deben hacer un trabajo, programar el método. Entonces, ¿qué pasa si tengo esta cantidad de elementos y yo quiero sacar las coordenadas de cada nodo y los nodos de cada elemento? No lo voy a estar sacando a mano, porque una forma de hacerlo es poner list elements y acá podemos ver para cada elemento los nodos que constituyen ese elemento. Entonces, ¿cómo saco todo esto a mano? No, ¿ya? Entonces, muy valioso saber hacer este macro. Desde ahora, esto yo se lo voy a mandar y cada vez que ustedes necesiten construir un archivo de texto, ustedes van a copiar esto y lo van a pegar en su trabajo, ¿ya? Y de esta forma, claramente acá, nosotros construimos una matriz y estamos leyendo los resultados de esa matriz. Pero si se van al ANSYS Help, van a poder encontrar información de cómo llamar información anexa o otra información aparte de la que nosotros trabajamos acá, ¿ya? Recuerden que con el asterisco get, ustedes ponen help, asterisco get, pueden ver todos los datos que pueden conseguir, que básicamente son todos los datos de los nodos y de los elementos, ¿cierto? Entonces acá revisen todo esto y toda esta información ustedes la pueden traspasar a un archivo de texto como el que sacamos nosotros. Entonces es muy valioso conocer esto, ¿ya? Eh, para completar el código acá, nos falta poner el finish, obviamente, porque ya dejamos de utilizar el post 26, ¿ya? Y listo, está listo esto. ¿Qué nos queda por hacer? File, exit, ansys. Eso es /exit. Esto es para cerrar el ansys.
¿ya? Eso yo no lo sabía, lo vi en el ejemplo del libro que saqué del cual me inspiré en realidad. ¿Ya? Em, con eso estaríamos. ¿Alguna pregunta? Yo no entendí bien por qué falló cuando estaba el Unsuite MP100 el 2. Ah, es que yo primero ingresé estos 3 códigos, lo ingresé y después quise ingresarlo todo, pero me dijo que el Unsuite TPM ya existía. En realidad, Ah, ya lo, fue que lo ya quise se había volver creado a, el. lo quise volver a llamar igual. Ya, ya, ya. Y por eso le cambié el nombre mejor, para evitar tener que poner el clear y volver a ponerlo. Pero básicamente eso. Ya, ya, súper. Ya. Y ya. Entonces, básicamente, este nombre lo pueden modificar. Ya lo comprobamos en terreno que esto se puede reemplazar por el nombre que quieran ustedes. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No, nada, todo Ya. claro. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Vamos a parar de grabar.